¿Eres pobre? Entiende el porqué. En la economía actual, vivir con poco capital se ha convertido en todo un verdadero desafío, debido a la inflación y el constante aumento de los productos y servicios. Sin embargo, independientemente de la inflación o posible recesión, existen otras razones que hacen que a las personas se les dificulte tener ingresos o poder vivir con los ingresos que poseen. Es por eso que en este video queremos compartir contigo varias razones por las que las personas suelen ser pobres por gran parte de su vida. Entiende estas razones y evita el camino de la pobreza. ¡Vamos a ello! Número 1. La idea del rechazo hacia los ricos y hacia el dinero desde la niñez. Una vez un famoso filósofo dijo: «Dame un niño de 7 años y te diré cómo será de hombre». Y es que esto se debe a que, hasta esa edad, el niño habrá almacenado hasta el 95% de su expectativa de vida, y las cosas que se quedarán grabadas de por vida en su subconsciente. Si a esa edad el niño escucha cosas como «el dinero es una basura» o «el dinero es la raíz de todos los males», es probable que, en su vida adulta, y conscientemente rechace el dinero por pensar que es algo negativo. Otra cosa que siempre sucede en los países no desarrollados es que la sociedad tiende a imaginar como personas arrogantes y macabras a los millonarios, por la creencia de que su dinero es consecuencia de corrupción, actividades ilícitas o alguna cosa similar. Lo contrario sucede en países como Estados Unidos, ya que dentro de estas culturas, los ricos son personas admiradas y respetadas. Cuando alguien ve a algún millonario, su primer pensamiento es: «Oh, yo quisiera ser como esa persona». Constantemente los niños se ven afectados por las creencias de los adultos de la sociedad en la que viven. Esta es una de las razones por las cuales los jóvenes de las nuevas generaciones han crecido con la creencia arraigada de que ser pobre no es algo malo. De hecho, otro error de la sociedad es confundir la humildad con la pobreza, pues no todo pobre es humilde, ni todo humilde es pobre. En el mundo existen muchos multimillonarios que son personas realmente extraordinarias y muy humildes, así como hay personas que son sumamente pobres y carecen de cualquier signo de humildad. Número 2. Dificultad de manejar el dinero cuando lo recibes en grandes cantidades. De seguro, en este momento acabas de pensar: «Pero si yo no manejo cantidades grandes de dinero». Pero lo cierto es que este es un hábito común en las personas pobres. Si bien es cierto, las personas de escasos recursos son muy buenas distribuyendo el dinero cuando se trata de cantidades pequeñas. Un buen ejemplo es el momento de comprar comida. Normalmente suele comparar 2 o 3 productos buscando la forma de poder economizar lo más posible, ahorrando de entre 5 a 20 centavos por producto. Incluso algunas veces, las personas tienen el hábito de comprar la comida en diferentes lugares o supermercados, con la intención de comprar los productos en el lugar en donde sean más económicos. Sin dudas, esta es una buena decisión. Sin embargo, la buena distribución que hacen con cantidades de dinero pequeñas, lamentablemente no la tienen cuando se trata de cantidades más grandes. Un buen ejemplo para este caso es cuando se trata de hacer una inversión mayor, como comprar un automóvil o una casa para vivir. A la hora de realizar estas compras, no suelen informarse bien, sino que toman decisiones totalmente emocionales, por lo que terminan haciendo una compra impulsiva, optando por la primera opción que encuentren, o permitiendo que otras personas o entidades como los bancos los terminen manipulando para hacer lo que ellos quieran. Estos son detalles que, aunque parezcan muy pequeños, importan mucho. Las personas ricas tienen el conocimiento suficiente para manejar grandes cantidades de dinero. De hecho, los ricos pueden manejar cualquier cantidad sin importar la cifra. Son expertos en manejar el capital sin importar si la suma es pequeña o grande. Número 3. No te estás rodeando de las personas ideales para tu éxito financiero. Hay un dicho que dice que nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las cuales invertimos más tiempo. Por eso se dice que si te juntas con 5 personas mediocres serás la sexta. Pero si te juntas con 5 personas exitosas también te convertirás en la sexta persona exitosa. En este punto del video te propongo un pequeño ejercicio. Pausa un momento el video y busca una hoja de papel y un bolígrafo o lápiz. Ya con ambas cosas en mano, escribe los nombres de las 5 personas con las que sueles compartir más tiempo todos los días. El orden de la persona dependerá de la cantidad de tiempo que compartas cada uno.
Comienza con la persona que pasa más tiempo contigo y al final quedará la que menos tiempo comparte contigo. Posteriormente, junto a cada nombre, quiero que escribas en un número el nivel de éxito financiero que tiene cada persona. Los números irán del 1 al 10. El número 10 va a identificar a una persona que es muy exitosa a nivel financiero. Probablemente se trate de una persona con mucho dinero. El número 0 se utilizará para identificar a una persona con problemas financieros. Alguien que probablemente esté endeudado o incluso en este momento no tenga trabajo. Cuando termines de identificar a cada una de las personas con su respectivo número, quiero que por favor saques el promedio de esos 5 números. Es muy sencillo calcular ese promedio. Solo debes sumar las 5 cantidades que anotaste para cada persona y el resultado final lo vas a dividir entre 5. Es muy probable que el resultado de esta operación arroje un número con el que te sientas identificado en el estado financiero que tienes actualmente. Si es así, dale like al video de inmediato. Entonces, te estarás preguntando, ¿cuál es la solución para mí? Fácil. Tienes que comenzar a rodearte con personas abundantes y prósperas, individuos que tengan una mentalidad de éxito y que tengan como objetivo lograr metas que están por encima de las que se propone la gente común que actualmente se encuentra a tu alrededor. Número 4. Aún no has identificado el concepto de la carrera de la rata. El famoso autor y conferencista Robert Kiyosaki ha definido a la carrera de la rata como el estilo de vida de las personas pobres que trabajan desesperadamente por el dinero, haciendo referencia al experimento de la rata que corre desesperadamente por la rueda esperando alcanzar ese ansiado trozo de queso. Lo cierto es que la persona promedio solamente vive con el objetivo de conseguir el salario mínimo para cubrir sus gastos, pero no han identificado que precisamente el término salario mínimo, como en sí se indica, solo sirve para cubrir las necesidades mínimas. Estas personas no han identificado que se encuentran dentro de esta carrera y que la solución es un cambio de mentalidad sobre el dinero, ya que lo adecuado es que el dinero trabaje para ellos y no al revés. Normalmente estas personas llevan una vida un poco infeliz, ya que cada vez que reciben su cheque de quincena, ya lo tienen comprometido bien sea para la renta, pago de servicios, comida, entre otras cosas, y viven así mes tras mes, trabajando únicamente para pagar todo el dinero que reciben, quedándose sin ningún tipo de ganancia o ahorro mensual. La solución ante este problema te la dejamos en el siguiente punto. Número 5. No leer lo suficiente e instruirse con educación financiera. Esta es una de las mejores cosas que puedes hacer para solucionar el camino de la pobreza. De hecho, las personas más ricas del mundo tienen a la lectura como uno de sus principales hábitos diarios. Por ejemplo, el multimillonario inversionista Warren Buffett lee varias horas por día sobre los temas que le gustan y que le benefician para su crecimiento financiero. Es por esto que siempre está informado sobre la bolsa de valores y puede detectar las buenas oportunidades sobre inversiones. A este hábito le atribuye el éxito financiero que ha tenido en varias décadas. Quiero darte un consejo muy valioso ahora, y es que, con él, lograrás evitar un error muy común. Los problemas financieros no se resuelven con dinero, sino con educación financiera. Esto te lo digo porque las personas promedio creen que la solución a sus problemas financieros es simplemente ganar más dinero. Pero esto es un total error. Si actualmente tienes problemas para manejar $25,000 al año, imagínate los problemas para manejar $1,000,000. Es por eso que en definitiva la solución para aprender sobre el dinero y evitar cometer errores con él es educándose financieramente. En nuestro canal existen varios videos sobre educación financiera, incluso algunos videos en donde compartimos algunas formas que puedes utilizar para generar un ingreso extra cada mes. Te recomiendo que cuando termines de ver este video le eches un vistazo a los demás. Número 6. Pones tu enfoque solo en las cosas que no puedes lograr. En lugar de ponerte a pensar en todas las cosas que no puedes lograr en este momento debido a tu situación financiera, deberías pensar en las cosas que sí puedes lograr en este momento para ayudarte a mejorar tu situación actual. ¿Quieres más ingresos? Enfócate en lo que puedes hacer en este momento para obtenerlos, en lugar de preocuparte por no poderte comprar alguna cosa que quieres por no tener el dinero. Aprende a tener prioridades y a manejar el dinero de forma inteligente.
Pues en estas simples cosas está la solución para que puedas salir del camino de la pobreza y convertirte en una persona financieramente libre. Esto es todo por hoy. Si consideras que estos consejos te han sido de ayuda, te invito a que nos apoyes dándole me gusta al video. Esto nos motiva a seguir creando contenido de alto valor para impactar positivamente la vida de muchas personas. También puedes compartir este video con las personas que creen que necesitan verlo. Suscríbete a nuestro canal para que siempre recibas una notificación cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto, amigos!